Hola, hola, ¿cómo están todas? Qué nervio, ¿cómo están todas? ¿No me contestan? ¿Están bien? Qué bueno. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Ya estamos en octubre. Uy, cómo avanzó el año, ¿no? Tremendo, ya estamos en octubre, aquí entrando en el otoño. Bueno, hoy día tuvimos en Holland, Michigan, las estaciones porque hubo granizo. ¿Vieron el granizo? Como a las 11 de la mañana. Hubo lluvia, hubo sol, así que teníamos de todo y hojitas cayendo del otoño. Muy lindo tiempo, estamos disfrutando las nubes, los arreboles, dice mi suegra. Precioso, los cielos cuentan la gloria de Dios cada día. Estamos muy encantadas con el paisaje y esperamos que todas de los diferentes lugares donde estén disfrutando también la primavera, están entrando las florcitas. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra oración empezando este tiempo para que el Señor pueda guiarnos en todo lo que vamos a hacer. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, por venir ante usted, Señor, abrir nuestras Biblias y poder estar atentas a su voz. Le damos gracias porque podemos tomarnos este tiempo y pedirle, Señor, que usted abra nuestro corazón y que pueda caer toda esta semilla de la palabra en nuestros corazones blandos, Señor, que podamos recibirla como usted quiere, Señor, que lo podamos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno, estamos listas para aprender. Ya tienen todas sus libretitas de notas y sus lápices, ¿verdad? Sus lapiceras. Ya hicieron sus tareas, me imagino, también en sus libros. Seguimos estudiando aquí nuestro diseño divino. 101, entramos en la semana 6. No, ya terminamos. Ahora, terminamos o entramos. Entramos en la semana 6, chicas. Corríjanme, ayúdenme. Estamos continuando y analizando lo que ha sido esta ideología, este engaño que ha hecho tanto daño a la sociedad, a la familia y también a la iglesia de Cristo. Estamos hablando de desenmascarar este feminismo, la mentira que hay tras ese grito, así se llamaba el capítulo, ¿no? El grito de ellas, este grito de la mujer que tanto querían que escucháramos. ¿Y lo escuchamos? Sí que lo escuchamos, lamentablemente por todas las formas. Todas aquí, en alguna manera, puedan decir, yo he sido influenciada o afectada por estas malas enseñanzas, demandantes de derechos de hombres y de mujeres. No estamos diciendo, y ya lo hemos enseñado, que los hombres son superiores a las mujeres, que lo que hemos dicho es que el hombre y la mujer son diferentes, pero iguales en dignidad, ¿verdad? La diferencia mayor y divina consiste en los roles y en las aptitudes que Dios ha dado para que nosotros llevemos a cabo todos estos roles. Así que cuando desconocemos esto, lo que Dios ha hecho, es cuando comenzamos a no encontrar sentido a nuestras vidas. Y ahí es cuando las ideas feministas amargadas, decíamos la semana pasada especialmente, ¿no? Están siempre opuestas a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? No solo están opuestas, sino que han impulsado muchas de estas ideas a pecar y justificar estos actos impíos. Por ejemplo, hemos escuchado, hemos visto la rebeldía directa al diseño divino, ¿no? Intercambiando los roles asignados por Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Y con esto que ha pasado, se ha ridiculizado y se ha denostado la misma creación del Señor, ¿verdad? También se ha promovido y la legalización del aborto, planteando que la mujer tiene el derecho, entre comillas, ¿verdad?, de hacer lo que ella quiera con su cuerpo y poniendo a los hijos en una posición de estorbo. Bueno, es importante que aclaremos aquí
que no, aunque no tengamos todo el tiempo, podríamos ocupar un buen tiempo hablando de este argumento, cuando ellas dicen que tienen el derecho de hacer lo que ellas quieran con su cuerpo y están desconsiderando que el cuerpo del bebé es un ser aparte, con un ADN totalmente distinto. Entonces eso es tan triste, ¿no? También la ideología el feminismo ha estado fomentando también el derecho, otra vez entre comillas, de tener relaciones íntimas cuando quieras y con quien quieras. Incluso el feminismo, en su oposición siempre al sexo masculino, o al patriarcado, como a ellas le llaman, ha instado a las relaciones lésbicas como una alternativa de emancipación al patriarcado, o mejor dicho, como una liberación a la opresión masculina. Esto es muy interesante, pues al promover las relaciones homosexuales, están dejando un punto muy en claro, que a diferencia de lo que promueve, esto es muy interesante, la ideología de género, que ellos dicen que los homosexuales nacen así, es decir, es su condición, ellas mismas, al promover esta conducta, están afirmando que lejos de ser una condición, ellas lo argumentan como una decisión de cada una practicarlo. Y esto es entonces aberrante, ¿no? Pero es lo que han instado y también ellas han decidido. Así que sabemos que nosotras aquí entendemos a la luz de la palabra de Dios que nuestros cuerpos son cuerpos del Señor. Somos templo de Dios, le pertenecemos a Él. Así que todo tipo de relaciones íntimas también aprendemos que deben practicarse dentro del marco de un matrimonio, también establecido por Dios, entre un hombre y una mujer. Así lo definió el Señor. Y bueno, el apóstol Pablo, ustedes conocen este texto que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, él nos dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, esta es la razón por la cual nosotras no podemos tomar decisiones arbitrarias, es decir, desde el punto de vista de lo que yo quiero hacer o lo que yo pienso que es correcto, sino pensamos en lo que Dios define como correcto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener claras las definiciones para poder compartir con otros y ser luz, ¿no? ¿Qué es para nosotros el género? ¿Qué es para nosotros el matrimonio? Más que ¿qué es para nosotros? Volvemos a lo mismo que acabamos de decir. ¿Qué es para Dios? ¿Qué significa para Dios la sexualidad, etcétera? Definiciones correctas. Entonces, ¿cuántas veces podemos preguntarnos, hemos sido testigos, con tristeza, si no es que hemos vivido en carne propia, por decirlo, la consecuencia de mantener vidas desordenadas en lo íntimo, apartadas del diseño divino? Consecuencias. Hace un par de días oía el duro testimonio de una joven que, dejándose llevar por sus emociones, entregó a sus novios el tesoro que solo le pertenecía a su futuro esposo, contrayendo una enfermedad venérea. Esto quiere decir que la contrajo a través de un acto íntimo, ¿sí? De un contacto íntimo que debía haber sido reservado para su luna de miel. Pero ahora que tiene el VIH o el SIDA, como conocen, una relación matrimonial y parental se le hará mucho más difícil, ¿verdad? Aunque con la gracia de Dios, lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, ¿no? Y estoy segura de que ella hubiese querido otro camino, que su vida hubiese sido diferente, ¿no? Por eso es tan importante la consejería, ayudar a las más jóvenes. Quizá alguien pueda estar escuchando y pueda estar diciendo: yo estoy pasando algo parecido.
por favor, aférrate a Cristo, aférrate a la gracia del Señor. Hemos sido también testigos de vidas restauradas en Él. Así que, pero volviendo al caso de esta joven que yo escuchaba, lamentablemente ella se veía con una dureza muy lejos, muy cegada de todo lo que el sistema le había convencido que a ella le hicieron. Así que, amargada y enojada, ella relata su historia con un odio especialmente por lo que un hombre le hizo, aunque eso que sucedió fue con el propio consentimiento de ella, ¿no? Pero el pecado, ahora volvemos a lo que dice la Biblia, de que el pecado es así. Nos convence que todos a nuestro alrededor están mal, menos yo, ¿sí? Y nos hace creer mentiras de que nada va a ocurrir cuando yo ceda a una tentación. El pecado nos engaña, nos seduce y nos engaña. Y esto principalmente ocurre cuando en nuestra mente hay una abertura a las ideas que estoy escuchando, ¿sí? Mira lo que dice el Proverbios capítulo 22, versículo 3. Vamos por favor a Proverbios capítulo 22, versículo 3. Un muy buen consejo. Dice aquí, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, cuando se enfrentan al mal y a su seducción, ellos pasan y reciben el daño. Esa es su decisión, porque no piensan. El pecado es algo que debemos enfrentarlo y definirlo como tal, como Dios lo define. Vivimos en una sociedad, ¿cierto?, en donde quieren redefinir todo, ¿sí? Y por eso les decía al inicio, tenemos que saber, escribir muchas veces lo que Dios dice en cuanto a estos temas que tanto se manejan, ¿no?, en los trabajos. Y te llegan preguntando también tus hijos de la escuela, mamá, ¿qué opinas tú de esto y esto otro? Y debemos ser claras, debemos tener la respuesta clara, porque si no se las damos, entonces ellos van a creer lo que les dicen afuera, ¿no? Entonces, la conducta impía, que quiere redefinir todo, ¿no? Eso que no quieren dejar, ellos van por justificar el pecado de alguna manera, y lo que va a pasar es que ellos van enredándose cada vez más en el mismo mal. Entonces nosotras debemos entender que si Dios define algo como malo, la práctica de aquello me llevará a una consecuencia mala. Si Dios me dice, cuidado con tu boca, debo tener cuidado con mi boca, porque en verdad que del corazón salen todas estas cosas, los malos pensamientos y una lista larga triste, ¿verdad? Entonces nosotras debemos llenar nuestra mente y corazón con la definición correcta, con la verdad. La solución para el mal que nos asedia este mundo, no debemos aceptarla, no tenemos que seguir la corriente, sino al contrario, reconocerla desde lejos, como José, y huir, salir corriendo, ¿sí? Si yo he practicado un pecado, ¿qué debo hacer? Debo confesarlo, debo apartarme, como dice Proverbios, también otro Proverbios 28, ahí nomás cerquita. Mira, y aquí podemos dejarlo por un tiempito, subraya algunas palabras, es un consejo muy práctico también. Proverbios 28, versículo 13, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Como dice nuestra Reina Valera, haya misericordia. Alcanzará misericordia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos, como siempre decimos, a la luz de la Escritura, descubrir este corazón, como dice el texto, que es engañoso y perverso, ¿verdad? ¿Y quién lo conoce?
Lo conoce muy bien nuestro Señor como es nuestro corazón. Entonces cuando vemos ahí, examinamos y descubrimos, debemos confesar, debemos decir como Dios dice que he hecho, ¿sí? Que he dicho, que pensé, y arrepentirnos. Este versículo es breve, pero nos muestra una gran verdad. Mira, no hay bendición para el que encubre su pecado. No la hay. No hay bendición para el que encubre su pecado. Por eso, no nos sintamos ofendidas cuando somos confrontadas con la Escritura, por una amiga, o estás en un sermón y estás escuchando y claramente la palabra de Dios te desafía a limpiar tu corazón. No te ofendas, al contrario, humíllate y dale gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene, no darte lo que mereces, al contrario, te da gracia, te da oportunidad, obedece la voz de Dios. La palabra de Dios es como una antorcha, ¿verdad? Que alumbra el lugar oscuro. Como dice también el apóstol Pedro en su segunda epístola, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Él dice así, me encanta este texto. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. En estar atentos. Dije segunda de Pedro 1:19. Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Te fijas? Tremendo. La palabra griega que el apóstol Pedro usa ahí en estar atentos, ¿ves? Subraya estar atentos, tiras ahí una flechita y escribes. Nos indica nos dice que hacemos bien en hacerlo, literalmente significa sostener la mente hacia. Sostener la mente hacia. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor. Sostenerla. El diablo con sus ideologías, este mundo va a intentar por todas las formas que nuestra mente no se sostenga a las verdades de Dios, sino que se desvíe las mentiras, ¿ve? Por eso esa batalla. ¿Cuántas horas estás en el trabajo? 8 horas. ¿Escuchando qué cosa? Basura, decíamos hace un ratito, ¿no? Estábamos compartiendo aquí en nuestro grupo. ¿Qué batalla? ¿Qué lucha? Ahí es cuando tienes que mantener tu mente, como decía la hermana, orando, repitiendo un versículo, yéndote con la mente sostenida hacia el Señor, para no dejar que esas mentiras te desvíen. La palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Por eso un versículo, una notita chiquita con un versículo, una frase, sosteniendo entonces así esa verdad. Por eso vamos a ella cada día, tenemos los devocionales, tenemos el recuerdo. Chicas, estamos en Mateo capítulo 8 y 9. Hoy día casi se juntaron con el devocional, la cita y el devocional. Mañana, tal vez. Bueno, entonces la necesitamos para avanzar en la vida cristiana, ¿no? La palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando se corta la luz? Bueno, no muchas veces se corta la luz, gracias Señor, pero a veces sí. Y se acuerdan cuando se corta la luz, ¿qué pasa? No alcancé a cocinar, el lunch para mañana, la ropa para que planchar, y que era para mañana, para el trabajo, o los niños tenían una tarea y necesitan la compu. ¿Ah? La comida del refri, sí. Bueno, nos ponemos muy desesperadas, pero también, ¿sabes qué hacemos? Empezamos a caminar más lento. Más lento. ¿Por qué? Porque no queremos tropezar y caernos. Si no tenemos una vela, si no tenemos una linterna, una antorcha, la caída va a venir. Entonces, el apóstol Santiago también es tan claro cuando él dice, en su primer capítulo también, en el verso 21, dice, por lo cual, desechando, ¿ves? Todas esas cosas que nos van a hacer caer, toda la inmundicia, abundancia de malicia,
No voy a escuchar música que es del mundo. Voy a escuchar música que me va a edificar, que va a alabar al Señor. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Me encanta este texto porque, mira, muchos consejos. Dije que estaba en Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la primera parte del versículo podemos decir así: seamos mujeres sabias. Porque dice que tenemos que desechar, ¿qué cosa? La inmundicia, la abundancia de malicia. Sabias, discerniendo las intenciones inmundas de mi propio corazón. Y las intenciones malas que tengo yo en mi corazón, desecharlas y accionar con intención a hacer lo que Dios le gusta, su voluntad. La segunda parte del versículo, cuando dice ahí recibid ¿qué cosa? Con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra, otra vez, ¿ves? Por eso orábamos, Señor, danos sensibilidad, abre nuestro corazón. Tenemos que ser sensibles, sabias y sensibles. ¿A qué cosa? A las instrucciones. Sí, este libro no es una historia de ficción o no es tampoco para hacer recetas de comida y bueno, si también no seguimos las recetas de las comidas nos quedan mal, pero este no es un cuento para divertirte y pasar el día. Aquí aprendemos cosas importantes, instrucciones que nos hacen a nosotras avanzar en la vida cristiana. Y celebrábamos también hace un ratito que nuestra amiga Dominic está ya aquí más de un año, también celebrando con su esposo diferentes situaciones y con sus hijas. Tantas celebraciones. Y también ella ha estado con nosotros en nuestra iglesia más de un año. Entonces, gracias, Señor, por cada momento que podemos ir a tu palabra, recibir de ella con sensibilidad las directrices que Él nos enseña. Y cuando nosotros somos sensibles, el Espíritu Santo nos avisa y nos dice, ofendiste a alguien, a X persona, ofendiste a ella o ofendiste a él. Y tenemos que ser sensibles en responder también y confesar y decir perdón. Perdona al Señor, porque eso también obviamente le ofendió a Él no quiere ver a sus hijos tristes, ¿no? Entre ellos. Así que, volviendo al Proverbios 28:13, que nos decía que teníamos que, 28:13, aquí está. Quien encubre su pecado, ¿no? No prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, volviendo a esta parte del proverbio, termina diciendo que una vez que nosotras confesamos el pecado, el siguiente paso es apartarnos, ¿sí? Apartarnos, dejar de hacerlo, dar la vuelta, cambiar la dirección, ¿cierto? Renovar el entendimiento. Me encanta pensar, tengo que dejar de ofender, de decir estas malas palabras, de tener esta mala actitud cuando me piden algo. Ok, no, dejo de menospreciar diferentes cosas, situaciones, ir a la iglesia, estar con el Señor, menospreciar a las personas y respetar. Dejemos también de no perdonar. Dejemos también de amargarnos, porque estas son las cosas que a estas mujeres feministas le llevaron a tener ideas tan lejos de lo que es libertad real. El no perdón, la amargura. Dejemos de airarnos, dejemos de manipular situaciones, dejemos de murmurar, y etcétera. Si abandonamos ese pecado pequeño, grande, chico, de todas las maneras, porque para Dios es una falta aberrante, ¿no? A su santidad. Alcanzaremos, dice el texto, misericordia. Y es más, podemos estar seguras de que Dios no solo nos perdona, sino que Él olvida nuestro pecado, como dice también Hebreos, precioso.
Añade, Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué precioso, ¿no? Nunca más me acordaré, gloria a Dios, sus pecados y transgresiones. Como mujeres verdaderas que queremos ser aquí todas, no pretendamos ir con la corriente de este mundo. Es verdad que estamos en este mundo, como dice 2 de Corintios, es verdad que estamos en este mundo, pero no actuamos conforme a él, ¿sí? No actuamos conforme a él. Entonces, aunque la batalla con el enemigo es dura, oramos también por batallas con nuestros hijos, con diferentes situaciones, ¿cierto? Es dura. Estamos en el terreno enemigo, ¿sí? Debemos dar esta pelea de la buena batalla. La debemos dar. Puestos los ojos en el Señor. Él nos va a dar la victoria. No podemos aceptar, escuchen bien, no podemos aceptar que se desplace el matrimonio y la maternidad. No. Sí, este mundo quiere que no hayan familias. ¿Ah? Que todos, cada uno vele por lo suyo. Y que el Estado tome la propiedad de tus hijos. Ellos que lo manejen. Imagínate, ¿cómo sería? Dios creó el matrimonio y la maternidad para su gloria. Nosotras no podemos mover los límites de lo que significa una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, si estás casada, tú con tu esposo debes buscar por todas las maneras ser un ejemplo para otros matrimonios y para las jovencitas que están en camino a un matrimonio. En lugar de gritar nosotras como las feministas, nosotras debemos vivir vidas. En lugar de gritar, vamos a vivir vidas haciendo más que diciendo. Haciendo más que diciendo. Nuestro deseo debe ser que la palabra de Dios, no sea blasfemada. Esa debe ser nuestra meta. Señor, levántate pensando que en este día nadie blasfeme tu palabra, nadie blasfeme tu evangelio, tu persona, por alguna cosa que yo haga. Perdón, Señor, no quiero ser un tropiezo para nadie. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Ahí nos ponemos esta pregunta en nuestro bosquejito. Vámonos a Tito, por favor. En Tito, capítulo 2, esos textos es como tú abres así, ¡pum!, están bien usados porque son nuestros textos, están dirigidos especialmente a la mujer. Capítulo 2, versículos 3 al 5, voy a dar lectura ahí. Ya todas tienen Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, y dicen: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas de su hogar, bondadosas, sujetas a sus esposos, para que nadie, ¿ves? Estoy leyendo la otra versión, ¿no? Hable mal del mensaje de Dios. Puedes subrayar cada una de estas cosas desde el versículo 5 para abajo. Siendo juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sujetas al marido, o sujetas a una autoridad. ¿Sí? Mira, ¿cómo no permitimos entonces que se hable mal del evangelio? Número 1, maravillándonos con la persona del Señor Jesús. Maravillándonos. ¿Ya? Cuando dice que tenemos que ser prudentes o juiciosas. ¿Sí? Ese texto, el 5. Sí tienen todas ese texto ahí, ¿no? Ese es su texto hoy día. Ser prudentes es la recta razón de las cosas para elegir qué hay que hacer o decir. ¿Ves? Es la recta razón. Esto es prudencia. La recta razón de las cosas
para elegir qué hay que hacer o decir. Entonces, cuando tenemos una correcta definición, ¿ves cómo es importante definir? Definir también a Dios. ¿Quién es Dios para nosotras? Como lo hemos hecho en otros momentos, ¿no? Pero seguimos aprendiendo más y afirmando esa definición en nuestro corazón. Pero no solamente afirmándola en la mente, como decimos, intelectualmente, sino que en la experiencia. Cuando estás en la prueba, en medio de la tormenta, y puedes decir, me estoy ahogando, pero el único que me va a salvar aquí es Dios. Porque Dios es mi salvador, porque Dios tiene la fuerza para sacarme de aquí. Él me sostiene, Él me va a proveer, me falta esto, pero Él me va a traer lo que yo necesito, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos deleitamos verdaderamente en Él, ¿viste? Me encanta ese texto también, deleítate en el Señor Jesucristo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque sí, siempre estamos como pidiéndole al Señor. Tenemos aquí siempre un pedido de todos los días, ¿no? Que los hijos, diferentes situaciones, la mamá o algo, ¿no? La salud, etcétera. Y cuando queremos la respuesta, ya queremos la respuesta. Y el Señor dice, espera. Y espera a veces muchos años. Sigues esperando esa respuesta de oración, ¿no? Bueno, deleítate. Cuando tú te deleitas verdaderamente en el Señor y empiezas a pensar, Dios es tan grande, los atributos del Señor. ¿Qué más es? Es tan poderoso, Él es tan perfecto, Él es santo, Él es eterno. Cuando yo pienso que Él es eterno, no necesito nada a mi alrededor. Si ya con Él lo tengo todo, estoy con Él. Su amor. Cuando piensas en su amor, en su compasión por ti, ¿qué sería de nosotras, verdad? Si no hubiésemos conocido a Cristo, ¿dónde estaríamos? Bien lejos y perdidas. A lo mejor ni estábamos en esta tierra, no sé, tomando malas decisiones. Entonces, cuando pensamos en el Señor y nos deleitamos en sus verdades, ahora sí tenemos este fino sentido de lo que es apropiado. ¿Ves la palabra prudente? ¿Qué es apropiado? Cuando me paro en la mañana y busco en el closet qué ponerme. ¿Qué es apropiado? Pensamos. ¿Qué es apropiado para nosotras como cristianas? Y entonces ahí, cuando pensamos en Dios, en lo que Él es santo, pues no me voy a poner una blusa que va a provocar y... Dios es santo, Él vive en mí, ¿cierto? Procedemos entonces en la vida con cautela. Con cautela, tomamos tiempo para decidir, para discernir, distinguir. Todas estas palabras con D son relacionadas, pero ¿te fijas? Son discernir, distinguir y entonces tomamos las decisiones. ¿Sigo aquí o huyo? No me conviene. Mira, ¿sigo aquí o no? Entonces, no queremos que el Evangelio sea blasfemado, que la gente hable mal de él. Entonces, maravillémonos con la persona de Cristo. Número 2, mantengámonos puras, dice el texto ahí. Estamos en el versículo 5, ¿no? Mantengámonos puras. Y hemos hablado muchas veces de la pureza. El apóstol aquí expresa que para que no se hable mal del Evangelio como mujeres cristianas debemos procurar pureza. Pureza. La palabra que usa el apóstol es también traducida como inocencia. Y se me vino a mi mente las palabras del Señor Jesús, que tenemos que ser inocentes como palomas, ¿verdad? Frente a la oposición, inocentes como palomas, es decir, con un carácter recto. Este carácter que nos va a llevar a practicar una fe no fingida, una fe verdadera, no una fe religiosa, una que cumple los dogmas, ¿no? Entonces vamos a tener sinceridad, este valor que es tan buscado, sinceridad, es anhelado en estos días, ¿cierto? Ya se ha producido mucho daño
en el testimonio cristiano, ¿verdad? Cuando no practicamos lo que nosotros decimos que creemos. Luego, como dicen mis amigas mexicanas, luego las personas del mundo indican y dicen, ¿y no era cristiano? ¿No era cristiana? Entonces somos de una forma en el trabajo, pero en la casa, en la iglesia, somos diferentes. Y decimos que anhelamos santidad y mandamos un versículo por texto, que ahora se usa mucho, ¿no? Y entonces, para que sepan que yo estoy anhelando santidad, pero realmente Dios sabe, Él me ve todo el tiempo, 100% de mi día y de noche, Él sabe mis pensamientos y sabe que estoy viviendo una vida doble, una triste vida doble. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Cómo puedes? Yo siempre pienso cuando fallo y voy al Señor y le pido perdón, porque a veces no quiero ni mirar al cielo porque me siento tan avergonzada, a veces no quiero ni mirar a mis hijos porque digo, ¿por qué caí así? Y el Evangelio puede haber sido blasfemado por mí, por mi pecado, ¿no? Entonces, hemos producido mucho daño al Evangelio con nuestro mal testimonio. Las casadas deben ser fieles a sus maridos, evitando la impureza, todo pensamiento, toda palabra y acción, actitud. Sí, también hemos dicho esas cosas, hemos hablado. Solamente vamos a ir pasando rápido porque queremos fijarnos en este texto, en el 5, ¿no? Otra manera que las personas pueden hablar mal del Evangelio, que nosotras tenemos que evitar, es que nosotras modelemos la persona de Cristo. ¿Ves? Debemos modelar la persona de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice ahí que tenemos cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Y entonces yo pensé, dije, somos modelos. Ya me creía como de 1,70 m y toda. Somos modelos del más alto diseñador. Y nuestra pasarela comienza ¿dónde? En casa. En el pasillo de tu casa. Y es donde el público más exigente, ahí están, mirando cómo se desenvuelve mamá o la tía o la abuelita, cómo reacciona. Justo ahora, en este momento, cuando estamos pasando esta lucha espiritual, esta situación difícil en casa, económica o diferentes cosas, ¿no? A ver, cómo mamá, cómo la abuela está enfrentando esto. Y entonces estamos haciendo que o deseen vestirse de Cristo o hablen mal del Evangelio con nuestra actitud. Así que en nuestra casa es donde se tiene que reflejar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Hemos hablado también de eso. Es ofrecer ese amor y ese perdón que Dios hizo con nosotras ahí en casa. ¿Cuántas veces también no queremos perdonar a nuestros hijos que una y otra vez hicieron la misma falta, ¿no? Y tenemos que recordarnos el Evangelio, cómo es Dios con nosotras y perdonar. En ocasiones, ojo aquí, la edad vuelve a algunas personas, no voy a mirar a nadie, vuelve a algunas personas encallecidas o duras, insensibles, amargas, cínicas. Y si queremos modelar una fe que glorifique a Dios, al contrario, tenemos que ser mujeres agradecidas, perdonadoras, como decía, sinceras, compasivas, pero mira, escucha, alegres porque tenemos una esperanza que decimos, que creemos, por lo tanto tenemos que hacer de nuestro hogar, y pienso también en nuestra iglesia, no una funeraria. Con mucho respeto, no sé si alguna trabaja en una funeraria, con respeto, es un trabajo. Pero, ¿qué pasa en un lugar así? Está todo así muy en silencio, muy calladito, todos enojados, apenas se mueven. Y ya hay demasiada oscuridad en este mundo para que también nosotros, en lugar de atraer, espantemos a las personas. Las personas no quieren estar en un ambiente así,
Las personas quieren llegar a una casa o a una iglesia donde hay alegría, donde se anhele estar ahí, hay una compañía grata, se disfruta a Cristo. No están algunos ahí sentados nomás, apenas se mueven. Tenemos que ser más intencionales en esta actitud. Si queremos mostrar la persona de Cristo, debemos ser intencionales en la alegría. No es fácil, porque hay diferentes temperamentos, pero el temperamento lo dejamos a un lado, nos llenamos de Cristo y le decimos, llénanos con tu carácter, Señor. ¿Sí? No es fácil porque estamos, como decía hoy, pertenecemos a un hogar compuesto y a una iglesia de personas pecadoras, ¿verdad? Pero si estamos en el Señor, siempre, siempre hay esperanza. Amén. Así que también modelamos a Cristo como una prioridad, cuando Él es nuestra prioridad evidente. ¿Ya? Estamos aquí en la casa o en la iglesia y decimos, como en el texto dice, cuidadosas de su casa, ¿no? Vamos a ponernos en la casa. Y en la casa somos un ejemplo de que Cristo es prioridad para mí. Entonces, nuestros hijos y nuestro esposo nos ven, no solamente ellos escucharon que yo dije que Cristo era mi primero, sino que ellos ven. Es nuestro carácter, ahí está la palabra, carácter, convicción, lo que va a influir firmemente en las vidas de quienes nos rodean. Es interesante oír testimonios, a mí me encanta ir a estas reuniones que nos juntamos los martes con las ex alumnas, tantas mujeres, 300 y no sé qué, muchas mujeres ahí, pero a veces surgen unos testimonios muy, muy impactantes y pensaba, ¿no? Algunas mujeres que fueron impactadas por sus madres que oraban, que se mantenían aferradas a Dios, especialmente como hemos dicho en los momentos difíciles, en pruebas. ¿Cuántas conversaciones de una mamá a una hija, a una nieta? ¿Cuántas advertencias les hicieron sus mamás, guiándolas aún a afirmar emociones? Porque necesitamos afirmar emociones y las necesitamos afirmar en Cristo. Y mamás guiando a sus hijas, ¿no? Confiar en el Señor, en su provisión, en su tiempo. Hay un propósito. Dios es soberano. Que pudiésemos volcar en nuestras hijas, en nuestros hijos, lo que hemos aprendido del Señor. El resultado entonces de la transmisión de lo valioso, lo que va a sembrar realmente tanto en nuestros hijos va a ser eso que hacemos con amor, pero como te decía, más que una personalidad o un temperamento, porque yo soy muy tímida, no sé si voy a transmitir bien, no. Pídele al Señor que llene tu carácter, que es diferente, ¿sí? De Cristo. Porque si no es así, por ejemplo, puede haber ocurrido que ya no he pasado bien el testimonio, ¿sí? Piensas tú y dices, mira, yo ya cometí algunos errores, no fue apropiado, cuando pasé ese, viste, el testimonio que pasan cuando están en la carrera de los relevos, ese testimonio, yo estaba mirando algunos videos muy tristes, porque si no lo pasas bien, se cae el testimonio y se pierden segundos, ¿no? Y se pierde la carrera. Entonces tienes que pasar bien el testimonio. Y entonces, si no lo haces correctamente, ¿sabes qué va a pasar? Tristemente, las generaciones están condenadas a repetir, porque tienen que aprender a través de las duras experiencias de mamá, de mi abuelita, los errores de ellas, ¿no? Entonces tenemos que ser sabias y tomarnos el tiempo. Por eso decimos, es tan valioso esos minutos que estamos en casa, horas que estamos en casa, las que tienen que salir fuera a trabajar, y qué bendición las que se pueden quedar, pero las que estamos tiempo, esas horas en casa son tan valiosas y debes pedir a Dios fuerzas para ocupar bien tu tiempo. ¿Quieres que tus hijos, los que tú amas, tus nietas, cometan errores como tú hiciste? No queremos, ¿no? Por el otro lado, ahí mismo también el texto habla de la bondad. Mostramos a Cristo a través de modelar la bondad de Cristo. ¿Cómo?
siendo gentiles, y hemos dicho también muchos ejemplos, ser generosas, no egocéntricas, al contrario, dar, no ser posesivas, tantas características. Cuando mostramos el amor que hemos recibido, somos prácticas. Como Cristo fue práctico, como Dios fue práctico con nosotras, entendemos que un servicio que nosotros hagamos, cualquier cosa, lo podemos hacer para su gloria. ¿Sí? Cuando el hermano Lupe nos dice, ¿quién puede venir a limpiar X cosa? Y tú dices, ¿por qué yo? ¿Y por qué no el otro? Y etcétera. Te pierdes la bendición de darle algo al Señor para su gloria. Colosenses 3:23, conocido texto, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces repasamos, ¿les parece? Repasamos los puntos. Evitamos que se hable mal del Evangelio cuando, número 1, nos maravillamos con la persona del Señor. Nos maravillamos, somos prudentes, tomamos las decisiones correctas. En número 2, nos mantenemos puras en Cristo, buscamos la pureza. Número 3, modelamos la persona de Cristo. ¿Cómo? Desde nuestras casas, ¿cierto? Porque también el apóstol en otro texto dice que el Señor es un Dios de orden. Así que nuestro hogar cristiano debe estar ordenado en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y principalmente a lo que venimos aquí a ordenar nuestra mente, la filosofía es lo que decimos que creemos. Esto será una lucha, volvemos a decir, no es todo fácil, sí, seguimos haciéndolo mañana. No, es una lucha, nadie dice que es fácil, pero una esposa y una madre que tiene un carácter bondadoso transmitirá el mensaje que perdurará y será de alta estima para sus hijos. ¿Sabes? Cuando ellos maduren, a lo mejor hoy día tienes esas luchas, esas batallas, pero cuando ellos crezcan, yo lo digo porque crecí y dejé de luchar con mi mamá y ahora, wow, cómo la valoro, todo lo que me enseñó, ¿verdad? Van a decir, pero mejor aún, van a decir, hay agua en el pozo. Todo lo que mi mamá sembró, ¿ves? O regó, decíamos con el Dita hace un rato. Hay que seguir regando, hay que seguir. Hay agua en el pozo. Tengamos cuidado entonces de negar nuestra fe, diciendo que somos una cosa y realmente con nuestros actos estamos bien lejos, ¿no? Las mujeres mayores, terminando, deberíamos intentar inculcar el alto honor de servir al Señor en nuestros hogares, ¿sí? A veces no se puede, hay situaciones que nos obligan a ir afuera a trabajar, pero es donde, como decía hace un momento, tenemos que poner mayor esfuerzo para no dejar de cumplir con los roles que Dios me asignó. El primer rol que me asignó es ser una esposa y ser una mamá, en el caso de las que están casadas y tienen hijos. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a orar. Amén. Vamos a tener una palabra de oración entonces. Y una hermanita me ayuda con el stop. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra preciosa, maravillosa que ha venido a nuestra vida en esta tarde. Gracias por la oportunidad de poder compartirla con mis hermanas. Gracias, Señor, por entender que nunca queremos ser un tropiezo para que alguien blasfeme tu evangelio, Señor. Al contrario, ayúdanos a ser mujeres que nos gozamos de tu persona, Señor, que nos llenamos de ti cada día, que podemos buscar, mantenernos en pureza y modelar la persona de Cristo en nuestra vida. Oh bendito Dios, te ruego por cada una de las mujeres que pudo atender esta reunión, que tú las bendigas y que tú nos ayudes con tu palabra a seguir creciendo para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.